La tumba de Cristo, un lugar envuelto en fe, historia y misterio. Durante casi 2000 años ha sido considerado el epicentro espiritual del cristianismo. Millones de personas han viajado desde todos los rincones del mundo para estar allí, aunque sea solo unos segundos, convencidas de que pisan el mismo suelo donde ocurrió uno de los años más impactantes de la historia humana. Ese punto exacto no es solo piedra, es símbolo. Es el lugar donde, según la tradición, Jesús fue sepultado tras la crucifixión, donde su cuerpo descansó y donde, según la fe cristiana, ocurrió la resurrección. Estar frente a esa tumba no es una experiencia común. Para muchos es un momento que marca un antes y un después. Pero lo que pocos imaginan es que ese lugar sagrado estuvo al borde de la destrucción. Durante décadas, la estructura que protegía la tumba, una construcción de mármol levantada sobre la roca original, comenzó a mostrar señales alarmantes de deterioro. Las paredes se agrietaban lentamente, las columnas se desviaban y el paso del tiempo, sumado a la humedad, el calor de las velas y la presión constante de millones de visitantes debilitaban cada vez más su estabilidad. La situación llegó a ser tan crítica que existía un temor real, el colapso total. No solo estaba en riesgo un símbolo religioso, sino también la vida de quienes acudían a él. La posibilidad de que todo se viniera abajo en cualquier momento obligó a tomar una decisión que durante siglos había sido imposible: intervenir directamente en el lugar más sagrado. Y ahí comenzó una historia que pocos conocen. Durante generaciones, diferentes grupos religiosos habían custodiado el sitio. Sus tradiciones, creencias y normas eran tan estrictas que incluso el más mínimo cambio podía generar conflictos. Nada se movía, nada se modificaba. Todo permanecía exactamente igual, incluso si eso significaba dejar que el deterioro avanzara. Pero esta vez no había alternativa. El riesgo era demasiado grande. Fue entonces cuando, tras años de desacuerdos, se alcanzó un consenso histórico. Se permitiría la restauración. Y no solo eso, también se abriría la tumba bajo condiciones extremadamente controladas, algo que no ocurría desde hacía siglos. El proyecto reunió a especialistas que sabían que no solo enfrentaban un desafío técnico, sino también emocional, espiritual e incluso simbólico. Cada decisión debía ser perfecta, no podían fallar. Para estudiar la estructura sin dañarla, se utilizaron tecnologías avanzadas capaces de ver a través de la piedra. Escáneres de alta precisión, análisis en 3D y estudios microscópicos permitieron entender cómo estaba construida y, sobre todo, qué tan grave era el daño. Los resultados no fueron tranquilizadores. La estructura estaba mucho más debilitada de lo que se pensaba. El agua había penetrado durante años, erosionando los materiales internos. La base estaba comprometida. Si no se actuaba, el colapso era solo cuestión de tiempo. Pero lo más impactante no fue el deterioro, sino lo que encontraron oculto. Al retirar cuidadosamente algunas capas, comenzaron a aparecer elementos que nadie esperaba ver. Partes de la cueva original seguían intactas, ocultas detrás de estructuras posteriores. Aquello cambiaba por completo la idea que se tenía del lugar. Durante siglos se creyó que todo había sido destruido y reconstruido desde cero. Pero no era así. Fragmentos reales del espacio original seguían allí, en silencio, escondidos, esperando ser descubiertos. Y entonces llegó el momento más delicado de todos. Para evitar que los materiales de restauración dañaran el interior, era necesario abrir la tumba. No había otra opción. Durante apenas unas horas, bajo condiciones estrictas, se retiró la losa que la había cubierto durante generaciones. Lo que había debajo no era lo que muchos imaginaban. No había una superficie limpia ni intacta. Había polvo, restos acumulados durante siglos, como si el tiempo se hubiera detenido allí sin ser tocado. Era un silencio materializado en capas de historia. A medida que se limpiaba, apareció algo más. Una segunda piedra, más antigua, directamente sobre la roca original. Y sobre ella, una marca inesperada. Una cruz grabada. Ese símbolo lo cambió todo. ¿Era una señal de los primeros cristianos? ¿O había sido añadida siglos después? ¿Podía confirmar la autenticidad del lugar?
o ponerla en duda. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. Durante meses se analizaron muestras con precisión extrema. Cada fragmento, cada resto de material, cada unión entre piedras, todo fue estudiado en busca de respuestas y finalmente llegó un resultado clave. El material utilizado para unir esa piedra con la cruz fue fechado en torno a los primeros siglos después de la muerte de Jesús, un periodo que coincide con los relatos antiguos que hablan del redescubrimiento del lugar. No era una prueba definitiva, pero sí una de las evidencias más importantes encontradas hasta ahora. Mientras tanto, la restauración continuaba. Se reforzó la estructura desde dentro sin desmontarla, utilizando técnicas innovadoras que permitían estabilizarla sin alterar su forma. Se sellaron grietas, se reforzaron cimientos y se eliminó el sistema de soportes metálicos que durante años había sostenido el conjunto. El resultado fue impresionante. El lugar recuperó su estabilidad, su apariencia y, en cierto modo, su dignidad. Pero más allá de la restauración física, algo había cambiado. Por primera vez, la ciencia había logrado entrar en uno de los espacios más protegidos del mundo sin destruirlo, y había encontrado pistas que conectaban directamente con los relatos más antiguos. Aún así, el misterio sigue intacto, porque aunque los datos aportan claridad, no pueden responder a todo. La fe no depende solo de pruebas, y la historia no siempre puede confirmarse al 100%. La tumba de Cristo sigue siendo un punto de encuentro entre lo visible y lo invisible, entre lo que se puede estudiar y lo que solo se puede creer. Y quizás ahí reside su verdadero poder, no en ofrecer respuestas absolutas, sino en seguir generando preguntas, en seguir siendo, después de 2000 años, un lugar donde el pasado aún respira, donde el silencio guarda secretos, y donde cada descubrimiento, lejos de cerrar la historia, la hace aún más profunda.